Muy bien. Pues como ahorita les comentaba, la historia y la evolución del museo están íntimamente ligadas a la propia historia humana, especialmente a esa necesidad que el hombre de todos los tiempos, culturas y lugares ha sentido de coleccionar los más diversos objetos, de preservarlos para el futuro. Y esta constante ha producido después de miles de años la gestación y el nacimiento del museo. Los objetos coleccionados y conservados en los museos son elementos fundamentales para el conocimiento de aquellos periodos a los que pertenecen, pero también necesarios para el desarrollo sociocultural del mundo moderno. Con las bibliotecas y los archivos, los museos son los depositarios de la mayor parte de los testimonios más preciados de la creación humana a través de los siglos. Hasta finales del siglo XVIII, la cultura y el arte no eran más que un adorno en la vida de los privilegiados, ya sea como elementos, permítame tantito que están entrando unas personas. Listo. Les comentaba que hasta finales del siglo XVIII la cultura y el arte solamente estaba en posesión de algunos privilegiados y ya fuera como elementos de exaltación religiosa o bien como curiosidad superior reservada, por supuesto, a las potestades y la nobleza. Iglesia y palacios guardaban celosamente la casi totalidad del patrimonio histórico-artístico que la humanidad había producido hasta entonces. En las antiguas civilizaciones, la actividad coleccionista se debió sobre todo a la preocupación por la vida del más allá. Tenemos como ejemplo los egipcios, que llegaron a formar enormes depósitos de objetos preciosos en sus pirámides y que son verdaderos museos funerarios. También en Babilonia, en el palacio de Nabucodonosor, se expuso una gran colección de piezas de guerra destinadas a que las contemplaran todos los pueblos, de tal suerte que recibió la denominación de Gabinete de Maravillas de la Humanidad. Tenemos como un testimonio esta puerta de Istar que se encuentra ahí en el Museo de Pérgamo en Berlín. La Biblioteca de Alejandría llegó a ser un genuino museo, ya que en ella, junto a los volúmenes literarios, se conservaban innumerables obras de arte que la dinastía de los Ptolomeos había coleccionado a través del tiempo. En la época helenística, otros príncipes de Oriente Griego, no solo Ptolomeo Filadelfio, con su inmensa riqueza, reunieron, además de los volúmenes que constituían las obras de las bibliotecas, piezas maestras de arte de la escultura y pintura griegas de todas las épocas, incluida la arcaica. También en Grecia, en los peristilos, en los pórticos de los templos, se exponían conjuntos de obras de arte que comenzaron a denominarse con la palabra museion por su consagración a las musas, que eran las protectoras de las artes y de las ciencias. También se construyeron cerca de estos templos monumentos tesauros, así se conocían, donde se recibían los exvotos. Tenemos como ejemplo los tesoros de los atenienses, Delfos, aquí vemos esa maqueta del santuario de Delfos, y en donde los sacerdotes eran los guardianes y quienes hacían los inventarios. Por lo tanto, los museos de los templos griegos fueron los primeros museos públicos que estaban accesibles a cualquier ciudadano. Y de hecho, toman posteriormente, ya que se abren los museos en el finales del siglo XVIII,
toman el nombre a partir de esta palabra museum, que significa la Casa de las Musas, y así es como la conocemos actualmente, los museos. Con la entrada en escena de Roma y de su imperio, emperadores como Julio César, aquí vemos un busto de él que se encuentra en el Museo Arqueológico de Nápoles, encontramos que algunas de las esculturas, como esta de Meleagro, por ejemplo, que se encuentra en los museos vaticanos, o la cabeza de Júpiter, que está en el Museo del Louvre, o la Venus, que está en el Hermitage en San Petersburgo, formaban parte justamente de la colección de Julio César. Eran los nuevos coleccionistas de arte de la antigüedad en el Imperio Romano. Y en la medida que Roma extendía sus fronteras, la afición por el arte iba en aumento. La ciudad progresivamente se iba enriqueciendo con los trofeos sustraídos de los territorios conquistados. En un principio se utilizaban como monumentos en honor de los dioses y del Estado, pero a medida que los ciudadanos adquieren mayor relieve personal, estos trofeos servían como decoración de sus templos y residencias. En la Edad Media, la expansión del cristianismo va a llevar a emplear el arte con una intención pedagógica y moral para la formación de los fieles. Entonces son los templos los que van a ser los museos públicos, aunque tenían una cámara del tesoro para las piezas más valiosas. También estaban los monasterios, que eran los archivos del conocimiento y la cultura. Fueron objeto principal de colección, por ejemplo, los relicarios, los elementos de uso litúrgico, los manuscritos miniados e incluso el patrimonio natural, como las plantas medicinales cultivadas en el Hortus, que después se convirtieron en el jardín botánico. Esto va a comenzar a cambiar en el siglo XII, cuando el abad Suger de Saint-Denis, en Francia, consigue reunir uno de los mayores tesoros medievales, con piezas que han llegado hasta nosotros con una belleza excepcional, como los jarros, como los vasos de la Galería de Apolo que están hoy en el Museo del Louvre, y el cáliz de ágata y oro que vemos aquí de la colección Widner hoy en la National Gallery de Londres, como esta pieza que es un cáliz de Suger que se encuentra en la Gallery de Washington. Todo él ya empieza a coleccionar algunas piezas litúrgicas. Posteriormente, en la Alta Edad Media, va a destacar un personaje que va a contar con todas las características de lo que es un coleccionista. Nos referimos al duque de Berry, Juan de Francia. Él coleccionaba fundamentalmente libros. De hecho, a él se debe la realización de este libro que vemos aquí del lado izquierdo en la imagen, el libro de horas que se encuentra en Chantilly. Pero también dentro de su colección se encontraban dos paneles que realizó Van Eyck, un gran artista primitivo flamenco, que hoy se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que vemos a la derecha. Son dos tablas, la crucifixión y el juicio final, de una manufactura excelente. En Florencia, cuando el interés por decorar iglesias y monumentos se va mitigando, la decoración de los grandes palacios va a dar lugar a este nuevo viejo fenómeno del coleccionismo. Ahí lo va a iniciar Cosme de Medici. Este hombre, aquí vemos un retrato de él que hizo Giacomo da Pontormo, un artista manierista. Él va a ser un hombre de gran talento político, diplomático,
quien toda vez que hereda el poder económico, también hereda el poder político después de la Revolución de 1378. Y en los albores del siglo XV, Cosme de Medici, conocido también como Cosme el Viejo, manifiesta públicamente una de las condiciones del coleccionista. Cosme decía: respeto por las obras de arte que me han proporcionado gran satisfacción y placer, porque no solo hago para honrar a Dios, sino para perpetuar mi memoria. Es entonces en el Renacimiento cuando van a surgir los críticos de arte, los catálogos de colecciones que había van a ser las primeras guías de historia del arte, de tal manera que el coleccionista va a ser a partir de ahora una persona bien informada que se va a servir del coleccionismo para acercarse a la nobleza y para relacionarse de esta manera con los ambientes cultivados. En 1444, Cosme el Viejo funda la primera biblioteca pública europea desde la época romana. La Biblioteca Medici va a servir de ejemplo para que posteriormente el Papa Sixto IV establezca la Biblioteca Vaticana. En la Biblioteca Medici cabe destacar la presencia de más de 10,000 manuscritos griegos y latinos, entre los que se encuentra el ejemplar de la Pandectas de Justiniano que se realizó en el año 533 antes de Cristo, las cartas de Cicerón, de Tácito, Esquilo, Sófocles, los comentarios de Julio César, el Codex Amiatinus, que fue una Biblia copiada por Theophile en el año 700, aquí vemos una imagen, y además también había un destacado tratado griego de cirugía. Los Medici van a ser grandes coleccionistas. El gran duque Cosme I, junto con los artistas manieristas Giorgio Vasari y Agnolo Bronzino, emprende la tarea de reconstruir las antiguas colecciones de los Medici que estaban dispersas por toda Europa después de los saqueos de 1494 y de 1527. Asimismo, dirige excavaciones que van a dar lugar al hallazgo de numerosas piezas que junto a otras que adquirió van a conformar el Museo Etrusco de Florencia, uno de los mejores que existe. Después de él le van a suceder sus hijos, primero Francisco y posteriormente Fernando, quienes van a continuar en su afán de reunir las colecciones que estaban desperdigadas. En el caso de Francisco I de Medici, que también fue gran duque de Florencia, mandó construir esta pequeña estancia, su estudiolo, así era como se conocían, y la construye en el Palazzo Vecchio de Florencia y lo utilizaba para sus actividades e intereses privados. Se emprendió un ambicioso plan decorativo en el que participaron los más grandes pintores manieristas del momento, encabezados por Giorgio Vasari, que se encargó de la dirección del proyecto. Vean qué cosa más hermosa creó Vasari en este lugar. Cada puerta, cada tondo o esas pinturas en redondo que vemos eran puertas en donde adentro se coleccionaban cualquier cantidad de figuras. Había pinturas y toda clase de objetos coleccionables. Después va a ser Fernando II en 1620 quien alcance el máximo esplendor en el coleccionismo de los Medici. Junto a su hermano Francisco van a entregar la totalidad de sus colecciones particulares para depositarlas en la galería del Palacio Ducal y los Uffizi. Las colecciones y obras de arte propias de la familia Medici fundamentalmente
pintura, piezas arqueológicas de la antigüedad grecorromana, estatuas, sarcófagos, frisos, paneles y objetos exóticos, instrumentos científicos, dibujos, etcétera, van a constituir el primer museo universal de Europa. Es decir, la Galería Uffizi, que es el primer museo que abre al público. Pero también en el norte de Italia hay algunas ciudades que son muy prósperas, que a través de sus príncipes de noble linaje van a rivalizar con Florencia en el Quattrocento italiano, que estaba viviendo su máximo esplendor. De entre ellos encontramos a los Gonzaga y a los de Este, que están vinculados por lazos familiares con Urbino, Nápoles, Milán, Módena y Ferrara. Y todos ellos mostraron un gran interés por transformar el humanismo florentino en un humanismo que reflejara la cultura derivada del origen y no de los medios económicos. Es así como en estas ciudades vamos a encontrar también que hay una gran afición al coleccionismo y que se van a exhibir en estos conocidos estudiolos. Aquí vemos otro estudiolo, en este caso perteneció, de hecho él lo manda a hacer, Piero, el duque de Urbino, y aquí vemos su retrato realizado por Piero de la Francesca, y a la izquierda un detalle de el estudiolo. Este estudiolo de Federico de Montefeltro, el duque de Urbino, es uno de los espacios más célebres del Palacio Ducal de Urbino. Más allá de ser una obra maestra, es el único ambiente interior del palacio que se conserva íntegramente. Actualmente todavía podemos admirar el gusto fastuoso de la corte de Federico de Montefeltro. Este estudiolo se realizó entre 1473 y 76 por artistas flamencos. Flamencos son los artistas de Flandes, que actualmente es Bélgica, y que fueron llamados expresamente a la corte del duque de Urbino para realizar este maravilloso trabajo de marquetería, en donde vemos una finura extraordinaria. Contaba el techo con casetones dorados, el trabajo con la madera se mezclaba con diseños reales y fantásticos, como podemos ver, como una especie de trampantojo, es decir, una ilusión de que estábamos ante cosas reales, pero todo estaba realizado con este trabajo de marquetería finísimo. También el duque de Ferrara va a contar con un estudiolo que era parte de lo que se conoció como el camerino de alabastro. Era una habitación que estaba construida en la vía Coperta de Ferrara, al norte de Italia, y que unía el castillo de Este al palacio ducal. El camerino fue desmontado y sus obras fueron dispersas en 1598, cuando la familia de Este entregó el territorio de Ferrara al papado. Vemos aquí, actualmente hay una reconstrucción del camerino de alabastro, que es la que vemos en la imagen. Así era su camerino, pero lo que vemos ahí de estas obras magníficas son copias, porque todas están dispersas en museos. Una de ellas la encontramos es esta que está en el Museo del Prado y que se encontraba ahí dentro de esa colección, que es la Bacanal de los Andrios del maestro Tiziano. Tiziano es un pintor del Alto Renacimiento italiano. Es interesante ver también que las mujeres de las cortes de estos lugares del norte de Italia, como Mantua, Ferrara, Milán, Urbino, etcétera, amaron de forma apasionada el arte y fueron grandes coleccionistas que ocuparon sus palacios y residencias con obras maestras de los artistas de ese momento.
Hay que destacar el estudiolo de Isabel de Este, que es la imagen que vemos aquí, una imagen que le realizó Leonardo da Vinci hacia 1500, y ella tenía su propio estudiolo donde se retiraba a realizar sus actividades, la lectura, el estudio, le gustaba escribir, recibía a sus invitados, etcétera. Fue la única noble italiana que tuvo un estudiolo. Eso prueba su reputación de dama culta del Renacimiento, que prefería los intereses intelectuales y artísticos a un estilo de vida hedonista. Y además, ella fue especialmente conocida porque fue una gran mecenas de las artes. Entre las obras que se encontraban ahí en su estudiolo, estaba esta de Andrea Mantegna, un pintor cuatrocentista del norte de Italia, donde está representando el Parnaso, y que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. Además de piezas como esta, había hallazgos antiguos, también había varias otras obras pictóricas. La colección contenía alrededor de 1,600 piezas entre obras de arte, curiosidades, vasos, vasijas, había camafeos, relojes, jaulas de pájaros, caracoles fósiles. Tenía una colección de monedas y medallas antiguas y contaba con más de 1,000 piezas y todavía alrededor de 80 estatuillas antiguas y modernas. O sea, vean la cantidad de elementos y de objetos preciosos que contenía la colección de Isabel de Este. En el caso de Roma, los principales coleccionistas de arte eran los papas. A partir de la colección de Julio II, en la que figuraban el Apolo de Belvedere, el Aconte, el Hércules y el Cómodo, las colecciones se fueron incrementando a lo largo de los siglos siguientes hasta formar las actuales colecciones que podemos ver en los museos vaticanos. Aquí podemos conocer a Julio II a través de este retrato que hace Rafael Sanzio, que fue un artista del Alto Renacimiento, que actualmente se encuentra en la National de Londres, y vemos una de las esculturas que están ahí en los museos vaticanos, que es el Apolo de Belvedere y que perteneció justo a la colección de Julio II. El Papa León X va a continuar esta tradición del coleccionismo. Él fue un coleccionista exquisito, aunque también cometió todo tipo de excesos. Vaya que cometió todo tipo de excesos en todo, pero en el caso del arte, ordenó a Rafael, por ejemplo, que le pintara un retrato de su elefante que le había regalado el rey de Portugal, Manuel. Se imaginan hasta dónde llegaban los excesos, pero bueno, él es León X, él, de la familia de los Medici, que llegó al papado. El último gran papa del Renacimiento fue Paulo III, Alejandro Farnesio, que fue un ferviente arqueólogo. Desenterró muchas antigüedades en Roma, desde los jardines de César a las termas de Diocleciano y Caracalá, de donde se extrajeron el conjunto de piezas que forman actualmente el Museo Arqueológico de Nápoles. Aquí vemos una imagen de parte de esa colección que está ahí en el Museo de Nápoles. La evolución política y social de Europa va a hacer que los estados del norte se consoliden como las nuevas capitales y el peso del poder financiero y comercial se traslade a estas regiones. Italia en general va a perder peso en la escena política y Flandes, Bélgica, la actual Bélgica, y los reinos bajo el poder de los
Habsburgo van a desplazar hacia sus ciudades. Desplazan Italia y de esta manera las ciudades que ahora ganan protagonismo en el siglo XVI van a ser Amberes y Nuremberg. Y es que desde 1410 hasta los tiempos de Napoleón, fíjense nada más cuántos siglos, los Habsburgo fueron la dinastía más importante de Europa, ejerciendo como emperadores de Alemania, Austria, Suiza, Tirol, Hungría, Países Bajos y España durante este periodo. Aquí vemos todos los territorios de los Habsburgo hacia el 1700. La monarquía de Habsburgo se muestra en amarillo, mientras que los territorios de los Austrias españoles se representan en color rojo. Vean cómo ocupan una buena parte del territorio, sobre todo en el norte, lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano. Bueno, con la influencia de Margarita de Austria, que era gobernadora de los Países Bajos en Malinas, las diferentes artes van a recibir un gran impulso transformador desde final de la Edad Media al Renacimiento. Margarita fue una gran coleccionista de pintura. En su colección se encontraban obras de Van der Weyden, de Memling, de Van Eyck, de Mabuse y del Bosco, entre otros, todos artistas del norte de Europa. Aquí vemos a la estatua de Margarita, ahí en Malinas. Ella tenía parentesco con el reino de España, y dentro de su colección, por ejemplo, se encontraba esta maravillosa obra de Jan van Eyck, El matrimonio Arnolfini, que actualmente está en la National Gallery de Londres. Pero además en su biblioteca, que parte todavía se conserva actualmente en la Biblioteca Real de Bruselas, contaba con obras de Aristóteles, de Livio, de Esopo, Ovidio, San Agustín, Boccaccio y otros como libros de caza y cetrería. Y cuando muere Margarita de Austria, que muere en 1530, su sobrino Carlos V va a heredar gran parte de estas colecciones y luego van a ir a parar a España, por supuesto. Dentro de los amplios dominios de los Habsburgo, vamos a conocer a otro personaje que es el archiduque Leopoldo Guillermo, que fue gobernador de los Países Bajos en el periodo del reinado de Felipe III y Felipe IV, y que sigue el gusto del coleccionista flamenco. Formó una de las más grandes colecciones de pintura en las que figuraban los cuadros de los italianos renacentistas Bellini, Tiziano, Giorgione, Veronés, Lotto, Tintoretto, así como obras de los españoles Rivera y Velázquez, obsequios muchos de ellos de sus familiares españoles. Su colección, formada por él mismo y luego sumada por lo que hereda de Maximiliano II y lo que pudo preservarse de la Guerra de los 30 años con el saqueo por parte de suecos y checos de Rodolfo II, constituyen actualmente el núcleo fundamental de las colecciones imperiales de Viena. Toda esta colección actualmente se encuentra en el Museo de Historia de Arte de Viena, al que también vamos a conocer. Esta obra es bien interesante, es de David Teniers, en donde nos muestra al archiduque Leopoldo en su galería de pinturas. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado. No es la única obra que Teniers hace en donde muestra parte de la colección del duque, pero además de que es una extraordinaria obra porque hay infinidad de cuadros dentro del cuadro. Es un catálogo de la colección que tenía el archiduque, con lo cual es un documento histórico fundamental. En la Francia del siglo XVI, la formación de las colecciones reales va a ver un desarrollo muy importante en la figura de Francisco I.
Desde este rey hasta Napoleón, Francia va a desarrollar su estilo, va a absorber el arte toscano, el flamenco y lombardo, junto con el de los principales artistas italianos como Benvenuto Cellini, Andrea del Sarto, Leonardo da Vinci, entre otros, de cuya mezcla va a salir el buen gusto francés, que aparece en el Renacimiento y que en los siglos siguientes va a marcar la evolución de las artes, en particular las artes decorativas, hasta finales del siglo XVIII. De esta manera, va a reunir en las colecciones reales obras de Leonardo como la famosísima Mona Lisa, pero también va a estar esta que vemos aquí de la Virgen y Santana, así como piezas anteriores de este artista que ya figuraban en estas colecciones francesas, como la Gran Sagrada Familia y el San Miguel, obras que le había regalado el cardenal Lorenzo de Medici. Junto a la pintura, escultura y esto que hemos comentado, Francisco I no dejará al margen la cultura escrita. Va a acumular gran cantidad de manuscritos griegos, orientales y medievales europeos. En 1544, Francisco I va a trasladar la biblioteca que contaba con 917 manuscritos a los que posteriormente sería la Biblioteca Real de Francia, que abrió sus puertas al público por primera vez en 1692. Aquí vemos parte de la biblioteca, es la Sala Richelieu, es ahí en París, que vean qué extraordinario recinto cultural hay en esta biblioteca. También obras fundamentales de otros artistas como Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo, Bronzino, Sebastiano del Piombo, junto a esculturas procedentes de Roma, conformaron el núcleo de las actuales colecciones nacionales del Museo del Louvre y que posteriormente ampliarían de forma importante coleccionistas como el cardenal Richelieu, el cardenal Mazarino, Colbert y otro personaje, Vivant Denon, en la época napoleónica. Aquí vemos una de las salas del Museo del Louvre. Precisamente este personaje, Dominique Vivant Baron Denon, él fue artista, dibujante, grabador, escritor, diplomático, viajero y coleccionista de arte, y está considerado como gran precursor de la museología, la historia del arte y la egiptología. Y también fue el primer director del Museo Central de la República, que así se llamaba el Museo del Louvre en esta época. En el caso de Inglaterra, la creación de las colecciones reales y de la nobleza va a quedar relegada a un segundo plano, hasta que en el siglo XVI se van a iniciar con la colección del cardenal Wolsey. Pero será con el advenimiento de los Estuardo, con Carlos I a la cabeza y por parte de la nobleza contemporánea con el duque de Buckingham y Thomas Howard, el conde de Arundel, cuando adquieren mayor esplendor. El dibujo de los grandes maestros junto a otras piezas heredadas va a constituir el núcleo de la colección del conde de Arundel que vemos en la imagen, quien fue un coleccionista en el sentido más amplio de la palabra. Incorporó a su colección esculturas de la antigüedad griega y romana, junto a obras de Rafael, Leonardo da Vinci, Tiziano y los mejores retratos de Holbein, así como otros objetos de arte. Esta obra, por ejemplo, formaba parte de la colección del conde de Arundel y actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. Sin embargo, pocas colecciones de importancia quedaron en esta época ahí en Inglaterra. La corta lista de estas colecciones inglesas se compartieron
compartieron un hecho, y es que se desperdigaron después de la muerte de los coleccionistas. Y actualmente forman parte del acervo, por ejemplo, del Museo del Prado, del Museo del Louvre o del Museo Isabella Stewart Gardner, entre otros. No será hasta el inicio del Grand Tour, que era un viaje al extranjero como periodo de formación artística y cultural fundamentalmente a Italia, para conocer el Renacimiento, que va a empezar a entrar en Inglaterra gran cantidad de obras de arte y que van a conformar las grandes colecciones de este país. La National Gallery de Londres, que está dentro de nuestro recorrido, es una importantísima pinacoteca que es sensacional, con las mejores obras de arte de todos los tiempos. Bueno, arte antiguo sobre todo. En España, el iniciador de coleccionistas en el siglo XVI lo vamos a encontrar en la figura de Carlos V, que vemos aquí en la imagen, que fue el heredero, como habíamos comentado, de la gran parte de las colecciones de Margarita de Austria. Su afición al arte se va a consolidar durante su estancia a Italia, a donde va a conocer a Tiziano, quien será el pintor oficial de la corte. Aquí vemos un retrato que le hace a Carlos V. Cuando el emperador se retira al monasterio de Giusti, ya cuenta con más de 600 telas en su colección, y entre ellas 76 obras fueron hechas por el propio Tiziano, tanto de él como de la familia real, además de otras de este maestro italiano. Su hijo Felipe II va a continuar la relación con Tiziano, y fruto de esto son composiciones mitológicas, entre ellas del rapto de Europa, que actualmente se encuentra en el Museo Isabella Stewart Gardner, ahí en Boston. Otras obras que figuran hoy en el Museo del Prado y el Monasterio de San Lorenzo del Escorial son, por ejemplo, el Martirio de San Lorenzo y el Cristo llevando la cruz, así como esta Venus que se conoce como la Venus del Pardo, que también fueron encargadas a Tiziano por Felipe II. Esta obra, por ejemplo, se salvó de perderse durante un incendio que hubo en el Palacio del Pardo en 1604, en donde quedó destruida la mayor parte de arte pictórico que estaba expuesto en ese lugar. Afortunadamente, esta es una de las obras que se salvaron. Pero va a ser en el monasterio del Escorial donde Felipe II va a situar su colección. Entre la magnificencia y la austeridad que le eran propias, y va a buscar para la decoración de este palacio, vean qué magnífico palacio se construyó, van a ir algunos artistas que estaban dispuestos a servir a la Casa Real, desplazándose a este lugar, artistas como Luca Cambiaso, Pellegrino, Federico Zúcaro, Sánchez Coelho, Juan Fernández, cuyas obras también van a formar parte de la colección real. Una de las más importantes colecciones privadas en la España del siglo XVI es la de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba. En algún momento tuvo piezas tan destacadas como esta de la Venus del Espejo del gran Diego Velázquez, que actualmente está en la National Gallery de Londres. También tenía la Madonna de la Casa de Alba de Rafael, ahora también se encuentra en la National de Washington. En la actualidad, la Casa de Alba, después de la muerte de la última duquesa, que fue Cayetana, reconstruyeron, remodelaron, y está abierto al público, en donde ya se puede disfrutar de la gran colección de arte que todavía conserva la Casa de Alba. Felipe IV también fue un gran conocedor y protector del arte y la cultura del momento. Sus encargos no solo respondían a una necesidad decorativa o de relato histórico,
sino que estaba basada en criterios estéticos. Con la ayuda del gran Diego Velázquez, exhibe las colecciones reales con criterios ya museológicos. En ese periodo, Velázquez va a ser nombrado pintor de la corte y aposentador del palacio, con lo que su tarea, aparte de pintar los retratos reales, que además lo hacía de una manera verdaderamente sensacional, también se dedicó a ampliar y enriquecer las colecciones del palacio. De hecho, viaja 2 veces a Italia en busca de mejores pinturas de Tiziano, de Rafael, del Veronese, de Parmigianino, entre otros. Y va a coincidir en el tiempo el episodio de la compra por parte del embajador Cárdenas en Londres, de parte de la colección de Carlos I de Inglaterra, y se va a incorporar a la colección en España de obras tan representativas como esta de la Sagrada Familia de Rafael. Durante el largo periodo del reinado de Felipe IV, las colecciones reales se ven aumentadas en número y en calidad. Y es la colección que configura en gran parte lo que hoy es el Museo del Prado, que también, por supuesto, visitaremos. Con la llegada de Felipe V y la dinastía de los Borbones, inicia la influencia francesa en la corte española y va a dar lugar a cambios en el coleccionismo real y, por ende, en el coleccionismo aristocrático. A imitación del país vecino, Fernando VI, hijo de Felipe V y protector de las artes, estimula la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es la que vemos en la imagen. Y es en este periodo que el Marqués de la Ensenada, a imitación de la Casa Real, consigue reunir una gran colección de pinturas, dentro de la que cabe destacar obras tan importantes como el retrato ecuestre del conde del duque de Olivares de Velázquez, o esta magnífica obra de Rembrandt, que durante mucho tiempo se conoció como Artemisa, pero que actualmente se le identifica como Judith en el banquete de Holofernes. Y, por supuesto, conservada ahí en el Museo del Prado. Mención especial tenemos que hacer a los gabinetes de curiosidades. Estos gabinetes eran tenían objetos exóticos y raros, eran de propiedad privada, estaban creados y mantenidos por los coleccionistas, a menudo procedentes de la realeza o de la aristocracia. Y pretendían, por un lado, mostrar realmente la riqueza y el prestigio del propietario, pero también la intención era la de despertar la curiosidad por lo verdaderamente exótico. El significado de la palabra curiosidad en los siglos del XVI al XVIII no estaba únicamente relacionado con lo extraño o con lo raro, sino que aludía también a la estimulación del aprendizaje en aquellos que tenían acceso a estos gabinetes. Por aquel entonces, coleccionar curiosidades era sinónimo de poseer una mente inquisitiva, abierta e inquieta. Vemos aquí un ejemplo de lo que pudo haber sido un gabinete de curiosidad en el siglo XVII. Esto es una pintura, es un óleo sobre lienzo que se encuentra ahí en el Kunsthal de Hamburgo, hecho por un artista barroco del norte de Europa, que es verdaderamente extraordinario. Estos pintores del norte de Europa tenían ese gusto por el detalle, ese gusto del trampantojo, esta ilusión que les comento podría ahora conocerse como el hiperrealismo, ¿no? Entonces era como un trampantojo, una ilusión óptica de que estamos ante algo real cuando se trata
efectivamente de una pintura, pero si nos acercamos a ella, veamos con detenimiento el detalle extraordinario que tiene, en donde cada uno de los elementos que conforman la obra es verdaderamente exquisito y de un realismo extraordinario, porque tiene la perspectiva, el claroscuro, todas esas sombras, todo el tridimensionalismo de cada una de las figuras que hacen que estemos ante algo real cuando de verdad estamos ante un óleo, una pintura. Pero es extraordinario y había que mencionarlo. Pero bien, estos gabinetes también fueron verdaderas enciclopedias, porque exponían objetos que contenían, y también los antecesores directos de los museos modernos podemos ubicarlos, en particular los museos de historia natural, que surgen a partir de estos gabinetes sensacionales. Una de sus funciones era descubrir el mundo, incluido el distante, en el tiempo y en el espacio, para comprenderlo mejor o confirmar creencias populares de la época. Es interesante porque no era raro encontrar, por ejemplo, viales con sangre de dragón, restos de animales míticos, cuernos de unicornio, corderos tártaros, mitad animal, mitad vegetal, raíces del vara, en fin. La publicación de sus inventarios en forma de catálogos, generalmente ilustrados, permitió difundir los contenidos a los científicos europeos, siendo de gran importancia el desarrollo de la ciencia moderna en el estudio temprano de lo que serían luego las disciplinas de la biología o la geología, al crear colecciones de fácil acceso de fósiles, conchas e insectos. Este gabinete, este sí es un gabinete de verdad, tiene una muestra tradicional de corales y se encuentra en el Museo de Historia Natural en Berlín. Este sí es un gabinete de verdad, no es una pintura. Pero ¿cómo es que pasamos de este coleccionismo a los museos? Bueno, en 1683, a partir de las colecciones de John Transdenskant y Elias Ashmole, se abre el Ashmolean Museum, que se constituirá en el primer museo universitario de la historia. Está en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y va a estar orientado a la educación y a la investigación. En París, el ministro de Finanzas de Luis XIV de Francia, Juan Bautista Colbert, distribuye la Pinacoteca del Rey por los palacios del Louvre, por el Palacio de Tullerías y por el Palacio de Versalles. Posteriormente, con los bienes decomisados a las órdenes religiosas y a la nobleza durante la Revolución Francesa de 1789, así como por el interés de los ilustrados por la ciencia y la educación, se posibilita la creación del Museo del Louvre el 10 de agosto de 1793. Primero fue Museo de la República y posteriormente Museo Central de las Artes y luego Museo del Louvre. Se van a consolidar tres tipologías museísticas: el Museo de Arte, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Arqueológico. Las colecciones se reordenan conceptualmente y se van a construir nuevas edificaciones con fines exclusivamente museísticos que van a estar orientadas ya al disfrute público. El siglo XVIII se va a caracterizar, además de la creación de las academias de bellas artes, donde se gestan colecciones artísticas con la obra de alumnos, y las sociedades científicas, por el coleccionismo en manos de la burguesía, principalmente de objetos arqueológicos, porque recordemos que estaban las excavaciones en Herculano de 1738 o Pompeya 10 años después, y también la popularización final de las colecciones con las revoluciones
merced al creciente papel docente de los estados. Y fruto de estas circunstancias se produce la apertura de los museos británicos, por ejemplo, el Museo Británico en Londres en 1759, que va a ser el primer museo público. En 1764 va a abrir el Museo Hermitage en San Petersburgo y en 1782 los museos vaticanos en Roma. Desde 1870 se van a sumar al mercado internacional los estadounidenses, que estaban preocupados en proporcionar a su joven país un patrimonio del que carecía para formar un gran pueblo. Es así como surgen los museos privados vinculados a universidades. En 1750 surge el Gabinete de Curiosidades de la Universidad de Harvard, como centros vivos y presididos por un afán pedagógico que los va a caracterizar. En 1870 se va a fundar el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, modelo de eclecticismo en la variedad y procedencia de sus colecciones. Metodológicamente, los museos americanos van a seguir el modelo francés como museo educador. Y también vamos a encontrar a coleccionistas, a mecenas, a filántropos que van a crear sus propios mecenas, amparándose en las importantes desgravaciones fiscales que existían. Así vamos a encontrar, por ejemplo, a Guggenheim en Washington, a Getty en Los Ángeles, California, entre otros. En Europa, el avance de la democracia va a llevar a la utilización de nuevos recursos, como el museo móvil o el museo ambulante. Hubo un ejemplo en Liverpool en 1884 que se hallaba subvencionado para difundir el conocimiento del patrimonio por las escuelas. Nuevos logros de esta época fueron las exposiciones universales. La primera exposición universal la encontramos en Londres en 1851, que fue fruto de la Revolución Industrial y que permitió el intercambio tecnológico y comercial. Sirvió esta y las siguientes exposiciones universales que se dieron de plataforma de proyección de los artistas, además de marcar el futuro de la arquitectura y de la museografía. Es así como se extiende la denominación de Museo Nacional, que era una idea en busca de recuperar el pasado histórico de un país y consolidar su identidad cultural como consecuencia del avance del sentimiento nacionalista y del espíritu romántico. De esta forma surge también el Museo de Etnología. El primero que va a surgir es este, que es de la ciudad holandesa de Leiden en 1837, para recuperar, estudiar, mostrar y dignificar la cultura autóctona. Los países nórdicos van a orientar estos museos al aire libre. También se reconoce la arquitectura museística como una especialidad. Como ejemplos tenemos a Leo van Clens, que hizo los museos de la Gliptoteca y Pinacoteca de Múnich, así como el Museo Nacional de Atenas. Y en los antiguos museos de Berlín encontramos a Carl Friedrich Schinkel. En 1946 se va a crear el Consejo Internacional de Museos. Se crea en París. Es la organización internacional de los museos y de los profesionales del museo que se dedica a promover los intereses de la museología y de las demás disciplinas relativas a la gestión y a las actividades de los museos. En los estatutos de este consejo podemos ver que se define como museo y dice: son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación
conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. De esta definición, pues ya vemos cómo se deducen las funciones principales de un museo. ¿Cuáles son? Conservar, investigar y estudiar los objetos que tienen como colección para educar, difundir por medio de la exposición principalmente y de deleite o emocional. Los diversos autores, siguiendo en mayor o menor grado las directrices del Consejo Internacional de Museos, han elaborado clasificaciones o tipologías de museos. Así tenemos los museos de arte que se dividen en arqueológicos, de bellas artes, de arte contemporáneo, centros de artes decorativas. Tenemos museos generales especializados, monográficos y mixtos, que a su vez se dividen en ciudades museo, en museos al aire libre, jardines, reservas y parques naturales, y los ecomuseos. También están los museos de historia, en donde encontramos variedad como historia regional, biográficos, folclore, numismática, etcétera. Y los museos militares y navales, que también están dentro de los de historia. Están los museos de etnología, antropología y artes populares, los museos de ciencias naturales, los museos científicos y de técnica industrial y otras variaciones tipológicas de museos. Bueno, fue una introducción de cómo es que surgen los museos, de dónde viene el origen. Ya vimos que desde tiempos ancestrales encontramos esta necesidad de coleccionar objetos para la posteridad. Una breve introducción de una pequeña historia de lo que es el coleccionismo a través de los años. Y bueno, pues ahora comentaba yo al principio, a lo mejor algunos de ustedes no escucharon esta parte de la introducción. Los museos que vamos a visitar en línea, bueno, a través de este curso, son museos de arte. He elegido algunos de ellos y aquí les voy a presentar la lista de los museos. El 16 de febrero, que es el próximo jueves, vamos a ver la Galería Uffizi en Florencia. Cabe mencionar que el orden de los museos es dependiendo de cómo fueron surgiendo en el tiempo. Comentaba que la Galería Uffizi fue los primeros museos de arte que abrió de manera pública. El 23 de febrero visitaremos los museos vaticanos en Ciudad del Vaticano. El 3 de marzo visitaremos el Museo Hermitage en San Petersburgo. El 9 de marzo el Museo del Louvre en París. El 16 de marzo nos vamos a Ámsterdam. El Rijksmuseum también es una pinacoteca bastante antigua, pero ya que vamos a hacer el viaje a Ámsterdam, bueno, pues vamos a tomarnos un tiempecito para visitar el Museo Van Gogh. Esto será el 16 de marzo. El 23 de marzo visitaremos el Museo Nacional del Prado. El 30 de marzo la National Gallery de Londres. Y el 13 de marzo nos vamos a Viena, en donde también visitaremos un antiguo museo que tiene obras sensacionales, que es el Museo de Historia de Arte, pero también aprovechando nuestra visita a Viena, pues nos vamos a dar un recorrido a la Galería Belvedere. Me voy a regresar tantito. Vean que del 30 de marzo nos saltamos al 13 de abril. El siguiente es Jueves Santo, no hay clase, por eso es que luego nos vamos hasta el 13 de abril. El 20 de abril nos vamos a Nueva York a visitar el Museo Metropolitano de Arte. Regresamos a París el 27 de abril para ver el Museo Orsay. Y
el 4 de mayo lo dedicaremos a la historia del museo en México. También comentaba hace un momento que son museos de arte en donde vamos a ver la historia del museo, parte de su colección general, pero nos vamos a enfocar en la pintura, en la colección de pintura, en la que vamos a ver, a detenernos en algunas obras y vamos a profundizar en ellas, de tal suerte que si ustedes ya visitaron el museo y lo recuerdan, pues será muy gratificante. Y si no lo han visitado, pues también será como una invitación, como como invitarlos a que visiten estos lugares en la primera oportunidad que tengan. Este es el programa que vamos a ver a través de este curso. Bien, espero que les haya gustado la presentación, la introducción. Agradezco mucho su atención. No se ha terminado la clase. La primera clase generalmente dura menos tiempo porque me gusta dejar un espacio para comentarios. Bueno, siempre se deja espacio para comentarios, pero aquí si hay dudas, para despejar esas dudas, qué más información requieren saber, todo las dudas que tengan a propósito de la clase o de las siguientes clases que vamos a ver. Si gustan, bueno, creo que todos ya tienen mi WhatsApp, 55 19 21 04 98. Bueno, hasta aquí la clase y